Buenos días, que el Señor les bendiga. Por aquí Rebeca. Y continuamos con nuestra historia bíblica de un viaje en camello con Abraham. Y estamos estudiando en el capítulo número 12 del libro de Génesis. Este capítulo, ya nosotros hemos hablado de cómo Dios hizo un pacto con Abraham, cómo Dios llamó a Abraham para salir de su tierra a un lugar que él le iba a mostrar. Y Abraham, dice la Biblia, en el versículo 4, y se fue Abraham como Jehová le dijo. Abraham salió desde su lugar con Sara hacia una tierra que Dios no le dijo cuál era, simplemente Dios le dijo, yo te voy a guiar y tú continúa el camino. Así que salieron para ir a la tierra, versículo 5 dice, a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem. Y en el verso 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia yo voy a entregar esta tierra. ¿Y sabes qué hizo Abraham en respuesta? La Biblia nos cuenta en ese versículo 7, y edificó allí un altar a Jehová, a quien se le había aparecido. Abraham edificó allí un altar a Jehová. Esto es algo que Abraham hacía constantemente. Edificaba un altar a Jehová donde quiera que él estaba. Luego, versículo 8, se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel en el occidente y a Jai en el oriente. Y edificó allí un altar a Jehová. Esta palabra es, wow, a veces uno lee los versículos, pero cuando uno se pone a escudriñar la palabra, cuando uno se pone a estudiarla y cuando uno ve los significados de las cosas, uno dice, cada versículo te habla de algo distinto y cada día Dios te va a decir algo distinto para ti, algo nuevo, algo refrescante. Y cuando nosotros vemos que Abraham coloca su tienda entre Betel y entre Jai, ¿sabes qué significa Betel? Betel significa casa de Dios y Jai significa ruina. Betel significa casa de Dios y Jai significa ruina. Significa que Abraham estaba con su altar allí, colocado entre dos lugares distintos, la casa de Dios y las ruinas. ¿Qué significa esto? Significa que las decisiones que Abraham tomara lo podían conducir a él a la ruina o hacia Dios. De la misma forma sucede con nosotros. Cada decisión que nosotros tomamos nos acerca más a Dios o nos alejan de Él. Así que una actividad que usted puede hacer con sus juveniles, con sus niños más grandecitos, coloque en un papel y haga 2 columnas. Y en una va a escribir Betel, casa de Dios. Y en la otra escribe Jai, ruina. Y pídale a los niños que piensen en las cosas del día a día. ¿Qué cosas, qué amistades, qué te está acercando a ti más a Dios? ¿Y qué te está llevando a la ruina? Hay cosas, hay personas, hay actitudes que nos acercan cada día más a Dios. Pero también hay algunas que nos llevan a la ruina. Y nosotros tenemos que aprender a tomar buenas decisiones.
¿Qué yo puedo hacer para acercarme más a Dios y no a la ruina? ¿Y qué tengo que dejar y qué tengo que incluir en mi vida? Es muy bueno que nosotros podamos reflexionar, no solamente en que salió de un viaje y llegó hasta un lugar, ¿qué hubo en ese trayecto, en ese caminar? ¿Sabes qué? La Biblia nos dice que hubo hambre en la tierra. Y en ese momento, en vez de Abraham mirar hacia Dios, acercarse más a Dios, siguió bajando y bajando, descendiendo hacia la ruina. Y por eso vemos que él se fue hasta Egipto. Y vemos cómo él mintió allí en Egipto. Y vemos cómo el faraón lo tuvo que sacar y tuvo que reprenderlo. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado a él con un propósito. Dios le había dicho a él, tú vas a ser de bendición para muchas familias. Pero con su decisión de seguir hacia la ruina, en vez de ser de bendición hacia muchas familias, incluyendo los egipcios, y llegó a ser de maldición en la vida de los egipcios. Y por eso fue que Dios hizo que el faraón lo sacara de allí. Porque nosotros no estamos para hacer mal a la gente. Nosotros estamos para bendecirles, para ser de bendición a la gente. Nuestras actitudes, nuestras conductas, tenemos que cuidarlas para que podamos bendecir a los que están a nuestro alrededor. ¿Qué hizo Abraham después? Capítulo 13. Cuando él sale de allí de Egipto, la Biblia nos dice que él volvió por sus jornadas. Volvió por el camino que había salido. Volvió nuevamente subiendo hasta llegar a Betel, a la casa de Dios. Hasta el lugar donde Dios había estado antes, entre su tienda, entre Betel y entre Jai. Versículo 3 del capítulo 13. Al lugar del altar que había hecho allí antes. ¿Y qué hizo allí? Invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Cuando nosotros leemos este capítulo 2 y este capítulo 3 empezamos a leer, nos damos cuenta de que cada vez que Abraham llegaba a un sitio, él construía un altar para darle gracias a Dios. Cuando estuvo en Egipto, en ningún momento leemos que él haya hecho un altar, que él haya estado comunicándose y dándole gracias a Dios. Pero cuando sale de Egipto, nuevamente él llega a sus andadas y él construye nuevamente un altar. Ustedes pueden hacer un altar con los niños. Este altar yo lo hice de una cajita de jabón. Una cajita de jabón que nosotros usualmente las descartamos, pueden ser de mucha utilidad. Esta cajita viene así. Yo la forré, pero en otra ocasión cuando hice otras actividades, lo que hice fue que en vez de forrarla, la abrí y la volteé al revés, y ahí uno se economiza el no tener que forrarla. Lo único que tendría que hacer es pegarla con anticipación, porque como es un cartoncito, a veces se tarda en secar la pega. Con los niños usted no puede, ¿verdad? Ellos se desesperan, ni si esto, y quieren las cosas a las millas. Así que usted puede pegarla con anticipación y llevarla, ¿verdad? Tener para cada niño y que ellos dibujen aquí mismo las piedras, como yo fui dibujando aquí. No tiene que ser nada perfecto, son simplemente unas vueltecitas con marcadores, con crayones, con bolígrafo, lápiz, lo que tengan a su alcance. No tiene, mire, ninguna forma, simplemente da como una vueltita. Y esto con el papel de construcción marrón, papelito marrón, o si quiere tomar ramitas, lo que pasa es que tomar ramitas pues para pegarlas es más difícil. Y miren, con papel de colores, algo sencillo. Pero después que terminen de hacer el altar, ustedes van a decir,
¿Qué era lo que hacía Abraham aquí? ¿Por qué Abraham construía un altar? ¿Por qué construimos un altar? Cada vez que Abraham hablaba con Dios, esto era como símbolo, ¿verdad? De que estaba en la presencia de Dios, pero él daba gracias a Dios. El altar era una forma de recordarse, Dios está aquí, Dios me ha ayudado en este caminar, Dios me ha bendecido tanto y yo tengo que agradecerle a Dios. Y muchas veces nosotros en nuestro diario vivir nos olvidamos de darle gracias a Dios. ¿Le has dado gracias a Dios hoy? ¿Qué tal sacar un tiempo para agradecerle a Dios por lo mucho que Él ha hecho por nosotros? Dios le bendiga.